Sí, darnos cuenta, ¿no? ¿Dónde perdimos la fe? ¿Dónde perdimos la fe? Dice, los que antes tenían fe, pero que la han perdido. 5 circunstancias. Los llenos de autosuficiencia, los que tienen prejuicios en contra de la religión o de los dogmas religiosos. Los que han adoptado, dice, una actitud desafiante, porque Dios no les ha complacido sus exigencias, y dice, puede a todos ellos decirles que es posible encontrar una fe que obra. Pues sí, ¿no? La situación es afirmativa, y esa de la fe que obra es que aquí el programa es vivencial, ya no es teórico. O sea, nada de que es que yo pienso, creo o me imagino. Nada. Aquí o reportas lo que tú has hecho o lo que fuiste y estás haciendo, pero si vienes aquí a platicarnos qué vas a hacer, que crees que es esto, o piensas que es esto, o te imaginas que es esto, pues nadie te va a creer, ni tú mismo, ¿no? Dicen que este juego es un juego de engañabobos. ¿Por qué? Porque es querer engañar al rey de las mentiras. Al rey de las mentiras. Dice, este juego, dice, nosotros lo hemos inventado. Dice, nosotros no vamos a decirle las mentiras o cacharlo en las mentiras que usted nos quiere decir. Nosotros le vamos a anticipar qué mentiras nos va a decir a nosotros. Dice, nosotros no queremos cacharlo en eso, ¿no? Y cuando te das cuenta de que pues no es como que muy lógico, muy científico querer engañar a aquel que inventó este juego, pues obviamente que empiezas a tener esa sinceridad para practicar este programa. Pero vamos a ver cómo podemos encontrar esta fe. En el libro, un librito así chiquito que se llama Lo mejor de Bill, que lo publica creo que la Central Mexicana, no sé, X, quien sea, pero dice, fe, Dios como nosotros lo concebimos, el dilema de la incredulidad. Esto fue escrito en 1961 en la revista de Grand Pine, de los escritos que Bill W. hizo a la revista, y que incluso está en el libro del lenguaje del corazón. Y dice así, la frase Dios como nosotros lo concebimos, dice, es tal vez la expresión más importante que se encuentra en el vocabulario de Alcohólicos Anónimos. Estas 5 significativas palabras tienen un alcance tal que en ellas se puede incluir todo tipo de grado de fe, con la seguridad absoluta de que cada uno de nosotros puede escoger la suya propia. Dice, de apenas menos valor para nosotros son las expresiones complementarias de un poder superior y un poder superior a nosotros mismos. Para todos los que rechazan la idea de un Dios o que ponen seriamente en duda la existencia de una deidad, dice, estas palabras, dice, enmarcan una puerta abierta, y ese es el umbral que decían ahorita. Dice, una puerta abierta por cuyo umbral el incrédulo puede dar fácilmente su primer paso hacia una realidad. El incrédulo, ¿quién es? El que no cree. El que no cree en nada. Dice, pueden, dice, dar fácilmente su primer paso, dice, hacia una realidad hasta ahora desconocida para él, en el reino de la fe. Dice, en Alcohólicos Anónimos, dice, tales adelantos, dice, ocurren todos los días. Son todavía más extraordinarios si tenemos en cuenta que tal vez para la mitad de nuestros 300,000, y aquí hay un asterisco que nos dice que esos 300,000 fueron hace como 50 años, 1935, 1936, X, hasta 1950, en la última conferencia, 55 en Cleveland. Bueno, dice, nuestros miembros, dice, actuales, dice, una fe efectiva parecía ser, dice, en una época, una imposibilidad de primera magnitud. Dice, todos estos escépticos, dice, han hecho un gran descubrimiento en cuanto pudieron depender principalmente de un poder superior.
aunque fuera su propio grupo de Alcohólicos Anónimos. Dice, salieron de esa curva ciega que siempre les había impedido ver el camino despejado. Y obviamente pues nosotros sabemos, ¿no? Cuando vas manejando y tienes una curva así muy chingona y tú dices, ay, canijo, como que, ¿qué tal si viene el tráiler por allá? O está una pinche piedrota, una vaca se me va a atravesar o algo, y no sé, no estoy como que a la expectativa. Y dice, la situación del escéptico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No tengo la certeza de que algo va a suceder, ¿no? Pero dice que esta situación de un poder superior, un poder como cada quien lo concibe, son situaciones, dice, que en cualquier grado de fe nosotros pudiéramos estar, aunque a veces no quisiéramos creer, ¿no? Y dice, a partir de ese momento, dice, suponiendo que se hubieran esforzado por practicar el resto del programa de Alcohólicos Anónimos con una mente abierta y tranquila, una fe cada vez más amplia y profunda, dice, una auténtica dádiva que invariablemente han hecho, dice, su a veces inesperado y a menudo misteriosa aparición. Y aquí vamos a dejarle porque nos vamos a preguntar en qué momento nosotros empezamos a tener fe en un grupo. Tal vez vimos al vecino, que ya lo vimos compuesto, o a lo mejor la esposa nos dijo que había un lugar, o a lo mejor en el inconsciente colectivo nosotros sabíamos que en un grupo de Alcohólicos Anónimos se dejaba de beber. Pero la pregunta es, ¿cuándo empezamos a tener fe dentro de Alcohólicos Anónimos? Aunque sea una mínima circunstancia, dicen, como un granito de mostaza, ¿no? A lo mejor algún compañero se nos acercó, a lo mejor fue el grupo que pues, sí, como que empezamos a confiar, esa pequeña grado de fe. Sí, hay fe cuando uno es pequeño, ¿no? Por ejemplo, uno tiene fe en los padres, de que te van a traer esto, te van a cuidar, pero a veces uno dice, mucho antes de que nosotros tuviéramos problemas con el alcohol, nos damos cuenta de que ya teníamos serios o graves daños, que no pudimos estar como las personas normales. Un niño que lo avientan hacia arriba, pues no tiene miedo, lo cacha su papá y tiene fe de que no va a dejar caer, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuándo empezamos a perder la fe? ¿Cuándo perdimos la fe y cuándo la empezamos a recuperar? La situación es que es recordar que este programa es vivencial, y es cierto, o sea, es la obra, o sea, la obra, porque muchos nos hemos convertido nada más en dicen, en pericos radioescuchas, ¿no? Como dijo mi padrino, pero tú qué has hecho, ¿no? Y ahorita que decía del banco de sangre, me remontó hace como 22, 23 años, me llegaron, nada más, dice, tú vas a repartir trípticos de Sección México, con compañeros así de, no, pues ya cuando vi ya estaba yo ahí pasando el mensaje, y bueno, obviamente que también hay un orgullo que sirve, que dicen que más vale un orgulloso servidor que un humilde huevón en el grupo. Y entonces pues me acuerdo de ir al banco de sangre y es espectacular ir ahí, 70, 80 gentes oyéndote en el banco de sangre, y es excepcional, ¿no? Pero lo que reporta nuestro compañero Toño es lo que acabamos de leer, es la fe que obra, no la fe que se relata, la fe que creo, la fe que pienso, no, es la obra. Acción, dice, es la palabra que clave, mágica o clave, como sean, pero lo que se hace es lo que verdaderamente da constancia a la confianza y fe que yo puedo depositar en, si él pudo, si él dice, milagrosamente fue escogido de ese fango, de ese tinieblas,
de esa circunstancia, ese muladar de X, dice, y fui uno de los elegidos y me puso en otra circunstancia, pues como yo pues también tengo esperanza, ¿no? Y dice aquí, para los faltos de fe, dice, ¿quién eres tú para decir que no hay Dios? Dice, este individuo relata que se levantó precipitadamente de la cama para caer de rodillas. Al cabo de unos segundos se sintió abrumado por la convicción de la presencia de Dios. Y esto es cuando a Bill W. le cayó ese rayo que decimos que es el rayo desapendejador, la jerga de Alcohólicos Anónimos, pero acuérdense que Carl Jung nos dejó 3 circunstancias. Una es por un acto de gracia que le pasó a Bill W., Pablo de Tarso, San Francisco de Asís, un acto de gracia. La otra es la elevación superior de la mente, la meditación, la contemplación, Gautama Siddhartha, el iluminado, tanto estudio, te llega una comprensión, al conocimiento, pero a la sabiduría. ¿Con qué esto es? A la iluminación. Entonces, y la otra que decía Carl Jung, que es el contacto sincero con amigos. ¿Y el contacto sincero con amigos qué es? Lo que estamos haciendo nosotros. A un rey de las mentiras no me va a engañar, David. Oye, es que mira, mi esposa, no me digas, por favor, si yo no me chupo el dedo, dime la neta. Entonces, pues aquí empieza a haber fe, pero con obra. Sí. Mira, hay en el libro de Transmítelo, página 239, cuando Bill W. hizo su cuarto y quinto paso con el padre padre Dowling, y hay un capítulo que se llama Insatisfacción Divina, que ahorita se los voy a tener que leer para que comprendan hasta dónde puede llegar esos innumerables caminos que nosotros hemos tenido que recorrer para poder encontrar esa fe perdida. Y dice, esa noche, dice el padre Ed, estuvo compartiendo con Bill, dice, una comprensión espiritual que entonces y después siempre pareció referirse a la condición de Bill. ¿Cuál era la condición de Bill? Era una persona depresiva, fatalista, como muchas de las características que nosotros tenemos, no porque nosotros queramos, sino porque es nuestra condición de alcohólicos, fatalistas, trágicos, pesimistas, X. Y un sinnúmero de cosas, ¿no? Y dice, su condición, dice, a su condición de Bill, dice, el autor del quinto paso, posteriormente caracterizaba esa noche como aquella en que practicó su quinto paso y también como una segunda experiencia de conversión. Dice, se descargó, dice, de todos sus pecados y omisiones, de todo lo que yacía pesadamente en su mente y de lo que hasta entonces no había encontrado la forma de hablar. No podemos confiar y no tenemos fe, ni siquiera a veces tenemos un padrino en el cual podamos confiar. No hay fe, no hay confianza. Dice, esta comunicación extraordinaria, dice, esta apertura, dice, con el compartimiento iba a ser vital para Bill, el apadrinamiento espiritual. No el padrino cómplice, ni el llavero, ni nada de ese que te da la suave, nada más de, sí, tú sigue como vas, y vas bien, ¿no? Y vas bien y al rato ya valiste madre. Y dice, apadrinamiento espiritual, dice, del padre, dice, duraría, crecería y sería fomentado, dice, por correspondencia y una profunda amistad que duraría los 2 siguientes decenios. Los asuntos de este intercambio, dice, aunque entremezclados en asuntos de negocios de la fraternidad, el padre Ed, dice, fue uno de los más sólidos apoyos y responsables de la fundación de A,
Dice en San Luis, dice, siempre fueron cuestiones que Bill continuó considerando toda su vida sobre la fe y la creencia de ella acerca de la iglesia y de su papel en los asuntos humanos. Y lo importante está aquí, dice, esa noche Bill habló de sus grandes esperanzas y planes también respecto a su ira, desesperación y frustraciones en aumento. El jesuita escuchó y citó a Mateo, benditos sean los que padezcan hambre y sed. Señaló que la elección de Dios siempre se distinguía, dice, por los anhelos, la intranquilidad y la sed de quien ha sido elegido. Y nosotros hemos sido elegidos. Nosotros hemos sido elegidos, ¿por qué no lo sabemos? Somos elegidos de Dios. Hemos tenido esa fe, esa falta de fe, esas frustraciones, esos anhelos insatisfechos durante mucho tiempo, que los hemos querido alcanzar durante mucho tiempo y aunque los hemos conseguido, nunca hemos tenido esa satisfacción. Un casamiento, una hija, un hijo, planes, proyectos y muchas cosas, y a lo mejor la circunstancia es efímera y momentánea, no dura. Y dice, con dolor Bill preguntó si nunca habría alguna satisfacción. El sacerdote casi le da una cachetada. Nunca, nunca, ninguna, continuó en tono amable describiéndola, dice, como insatisfacción divina, dice, aquello que haría que Wilson continuara hacia adelante, siempre tratando de alcanzar metas inconcebibles, solo que por este intento conseguiría las metas de Dios ocultas para él y ocultas para nosotros, metas que nosotros todavía tenemos que conseguir bajo esa insatisfacción divina. Y dice, ocultas para él, dice, esta aceptación de que su insatisfacción, que su misma sed podían ser divinas, dice, fue uno de los grandes regalos que Dowling para Bill Wilson y mediante él para Alcohólicos Anónimos y para nosotros. Esas metas, compañeros, son nuestra falta de fe que siempre hemos tenido, y la lucha es diaria, es permanente, es desde pequeños, donde la perdimos, donde fuimos autosuficientes, donde ya no confiamos en Dios, donde nos apartamos de la fe. Compañero, ¿querías decir algo? Buenas noches, soy Eder y soy alcohólico. Sí, estaba escuchando y estaba viendo por qué pierdo la fe. El programa dice que la raíz de esta enfermedad es el egoísmo. Así es. Manifestado en más de 100 formas de temor. Entonces lo que es el temor, el resentimiento y muchísimas cosas es lo que me va apartando de lo que es la fe, que de por sí pues no había mucha. O sea, siendo hijo de unos padres en aquel tiempo ignorantes, un padre alcohólico, pues, borracho, parrandero, mujeriego y jugador, pues que no podía yo tener a lo mejor que me llevaran a misa o que me dijeran, pues mira, vas a ir a la escuela y pues aquí vas a aprender a sumar, te van a enseñar a leer. Fíjate que, por ejemplo, yo me acuerdo que a una edad de 7 años tengo que llegar a un internado y veo que mi papá anda con un folder y algunos papeles. Yo sé que eran copias y a lo mejor mis fotos y todo lo que se requiere para entrar a la escuela. Y después de un tiempo me dice, ¿sabes qué? No. Después de un tiempo yo lo que él agarra y se sale. Ni siquiera me dijo, pues sabes que aquí te quedas y luego vengo, o aquí X, ¿no? Agarra, se sale, ni siquiera se despide de mí y se va para la calle. Y yo podía ver eso porque había unas rejas en la entrada principal del internado. Y veo como todas para un taxi, se sube y se va. Y obviamente yo ahí me quedo llorando, o sea, me lleno de tristeza, el abandono, a lo mejor el rechazo, solo.
porque tenía 7 años y no sabía, o sea, lo que te decía, nunca se me dio un encauce. Y bueno, de ese tipo de cosas, pues muchas, ya más adelante, pues obviamente de empezar a juntarme con los chavitos, ¿no? A empezar a hacer maldades, a hacer travesuras. Por ejemplo, cuando salía la maestra que iba a la dirección o cualquier cosa, pues yo era de esos que agarraba y pues órale, ¿no? A aventar las cosas y a correr, o sea, desobediente. Entonces, pues hay muchísimas cosas que son las que yo veo que el egoísmo se empieza a infiltrar en mí. Y obviamente entrando a un grupo de AA, es como poco a poco se va infiltrando un poco de fe en mí. Ahorita escuchaba y pues es muy poca lo que se va infiltrando, porque ahorita escuchaba, ¿realmente tú tienes un padrino? ¿Cada cuándo te apadrinas? Pues no, pues ahí está la autosuficiencia. Pues ¿qué pasó? Pues a mí quién me puede escuchar. Si ya todos están bien viejitos. No, o sea, es que estoy hablando de la enfermedad, o sea, no es porque yo quiera. Y cosas así. Sí, fue carambola. Entonces, obviamente, si yo sigo con ese tipo de actitudes, pues mi fe no va a crecer. Entonces, y digo esto del apadrinamiento porque en su momento a mí me ha ayudado mucho el estar con un padrino cuando él me confronta, cuando él en un momento dado me dice, a ver, espérate, o sea, tú dices que no te dan de comer, que no te tienen tu ropa y bla bla bla, pero ¿cuánto das de gasto? Ah, caray, ¿cómo? Sí, o sea, entonces cuando me empiezan a meter a la responsabilidad y todo eso, pues tampoco me gusta, imagínate. Entonces porque pues aquí igual he visto lo poco que conozco que la fe pues es con obras. O sea que hay que trabajarla, hay que, por ejemplo, fíjate, un huevón como yo, un flojo, pues tengo que trabajar, o sea, si realmente tengo fe, tengo que agarrar y empezar a trabajar y hacer las cosas, y bueno, muchísimas cosas, pero efectivamente aquí en AA, uno va recobrando poco a poco la fe. Para muchos de ustedes a lo mejor ha sido así como vi, ¿no? De volada, ya se iluminaron. Para mí no. Pero sí, ya para terminar, ahorita decían, ¿por qué a veces no se puede? Y en el libro, nuestra guía, dice falta de poder. Ese era nuestro dilema. Dice, teníamos que encontrar un poder, dice, por el cual pudiéramos vivir, dice, y que solucionara nuestro problema. Toño en algún momento no tuvo ese poder. Y en lo que leíamos ahorita dice, cayó de rodillas. Y la otra parte del párrafo dice, y se llenó, dice, de una fuerza transformadora que lo llenó completamente, dice, de ese espíritu. Y si nosotros perseveramos aquí, compañeros, nos vamos a llenar de ese poder transformador a través del espíritu y no de la razón, que nos va a hacer que podamos hacer las cosas como la gente normal, ser funcionales por lo menos, ni fatalistas, ni trágicos, ni pesimistas, ni depresivos. Si Bill W. se aventó 10 años de borrachera seca hasta que no llegó el padre Dowling y casi lo madrea, el que hizo los 12 pasos, el libro, ¿qué me espero yo? Pero si él me está dando la oportunidad de ahorrarme 10 o 15 años de sufrimiento, y si veo que aquí hay una experiencia transformadora, que es bajo la derrota, caer de rodillas, le llegó una fuerza extraordinaria que lo llenó de poder, pues si él puede, ¿por qué yo no? Pero esa transformación viene en la experiencia espiritual. Dice, ya no es como el rayo desapendejador, ahorita lo decía Eder, ¿no?
Dice, no va a ser así, no todos hemos tenido la oportunidad de ser agraciados con esas circunstancias. Dice, en el prólogo de la primera edición, dice, tal vez nuestra idea fue que nada más era así. Dice, pero bajo la otra edición que nosotros hicimos en 1955, dice, ya dejamos claro que la experiencia transformadora es gradual, poco a poco, la reeducación emocional. Entonces hay mucho que aprender, compañero.